Bienvenidos a las noticias económicas. El secretario de Estado estadounidense Antony Blinken puso fin a su visita de 2 días a China, que culminó con una reunión con el presidente Xi Jinping. Blinken buscaba en parte rebajar la tensión por la rivalidad comercial, pero no se informó de ningún avance en el tema de las sanciones estadounidenses. A Pekín le disgustan especialmente las medidas de la Casa Blanca contra la industria china de los microchips. Los semiconductores se han convertido en un tema clave en la batalla tecnológica que libran ambas potencias, con Washington intentando aislar a China y a sus empresas mediante sanciones y restricciones a la exportación. Nos preguntamos si la visita de Blinken va a servir para reconducir las relaciones en materia económica en un momento de falta de confianza entre ambas superpotencias. Lo analizamos con nuestra compañera en Nueva York, Ana. Además de la pugna por los microchips, ¿qué otros problemas separan a ambos países? Pues, Rosa, la prohibición de venta a China de semiconductores de altas capacidades, que son claves para el desarrollo de la inteligencia artificial, es la gota que está colmando el vaso de los agravios económicos y empresariales entre ambas potencias. Y en el actual marco de desconfianza geoestratégico, la verdad es que tiene mala solución. Pero a esta situación creada en los últimos meses se unen problemas ya enquistados, como la repetida queja de las empresas de Estados Unidos de la indefensión ante la apropiación de propiedad intelectual por parte de sus socios u otras empresas chinas. Además, la administración Trump impuso a una larga lista de productos de importación, una serie de tarifas que la administración de Joe Biden está conservando, se cree que como contrapartida para negociaciones futuras. A todo esto se le unen los problemas que ha habido durante la pandemia con las cadenas de proveedores. Estados Unidos, a resultas de todo esto, está liderando la redefinición de la globalización, con una recomposición de cadena de proveedores en países que estén cercanos, el nearshoring, o que sean aliados, el friendshoring, algo que afecta a China, que ha sido clave en la industria de Estados Unidos. Y además, Estados Unidos incluso se está repensando cómo supervisar las inversiones de sus propias empresas en China. Todo esto presenta un cuadro bastante complicado de desenmarañar. Las empresas de Estados Unidos en China han pedido a Blinken que se rebajen los riesgos, pero que no se desliguen las economías de ambos países, que sería catastrófico. Blinken ha hecho de esto su mantra, pero es algo que va a requerir reforzar lazos. Y por el lado de Pekín, Ana, ¿tiene China interés en enderezar la relación dado el momento económico por el que atraviesa? Sin duda, las buenas relaciones internacionales son deseables en cualquier momento, pero para China también hay muchos motivos para reducir las tensiones con la primera economía del mundo en un momento en el que se empieza a detectar una desaceleración económica en el país. El Banco Central chino, a contracorriente del resto de bancos centrales del mundo, está reduciendo las tasas de interés porque la recuperación económica tras la pandemia está perdiendo fuelle. Se necesitan estímulos para apoyar a gobiernos locales, el sector inmobiliario e incluso la demanda interna, que sufre mucho el alto desempleo de los más jóvenes. La demanda acumulada tras los años de cierres por la pandemia no está durando mucho, por más que en el primer trimestre la economía del país haya crecido a un ritmo del 4,5% y varios bancos de inversión de todo el mundo están rebajando las perspectivas de la economía china. De hecho, incluso hasta el petróleo está cayendo precisamente por las posibilidad de que la economía china rebaje mucho su crecimiento en el próximo año. Muchísimas gracias, Ana, por analizar con nosotros esta visita bilateral. Y Estados Unidos no es el único país que se acerca a Pekín. Alemania ha extendido la alfombra roja a Li Qiang. Es la primera visita de Li a Berlín desde que asumió el cargo como primer ministro de China el pasado marzo. Su agenda de trabajo en la capital alemana está volcada en aspectos económicos y comerciales. Las economías de estos dos grandes países exportadores están entrelazadas. Li se reunió hoy con el canciller Olaf Scholz y mañana tendrán lugar las consultas intergubernamentales germano-chinas con varios ministros de ambos países. Como parte de su cita con el presidente alemán, el primer ministro chino firmaba en el libro de visitas. Al parecer, Frank-Walter Steinmeier aprovechaba el encuentro para instar a su invitado, Li Qiang, a utilizar su influencia sobre Rusia en la guerra de Ucrania. El primer ministro chino dejaba entrever que Pekín quiere buscar puntos en común a pesar de las diferencias.
En la recién aprobada Estrategia de Seguridad Nacional, Alemania acusa a Pekín de ejercer una creciente presión sobre la estabilidad regional, la seguridad internacional y no respetar los derechos humanos. Al mismo tiempo, Berlín busca establecer una nueva normalidad con Pekín. Desde el punto de vista de la industria alemana, no se puede vivir de espaldas a China. Los negocios con el gigante asiático representan casi el 10% del volumen comercial alemán. Alemania tiene que abordar la complejidad de las relaciones con este rival, competidor y socio en las consultas entre los dos gobiernos. La política alemana respecto a China ha de buscar la estabilidad entre estos tres aspectos y la reducción de riesgos. Al mismo tiempo, el canciller alemán afirmaba que Alemania debe reducir urgentemente su dependencia de China. Sí a reducir riesgos, pero no a desacoplar nuestras economías. Al mismo tiempo, hemos de exigir igualdad de condiciones para las inversiones de nuestras empresas en China. El respeto a los derechos de autor y a la propiedad intelectual es otro de los temas de los que tenemos que hablar. Incluso antes de que comenzaran las consultas intergubernamentales, el canciller, para alegría, sin duda de su invitado, imponía su opinión en un asunto. Y es que el gigante estatal naviero chino COSCO se hará con el 24,99% de una terminal de contenedores de Hamburgo. Esto pone fin a una lucha de 2 años por evitarlo. El voto del canciller inclinó la balanza frente a la opinión de los ministros de Asuntos Exteriores y de Economía. Determinar en qué medida hay que estrechar las relaciones comerciales será uno de los temas en las consultas intergubernamentales del martes. Y vamos a otro asunto. Intel, el fabricante de chips estadounidense, ha aprobado planes para invertir 30.000 millones de euros en Alemania como parte de una nueva planta de producción de microchips. Según informes, el acuerdo para una fábrica en la ciudad de Magdeburgo, en el este del país, incluye 10.000 millones de euros en subsidios alemanes. Intel es el último fabricante de chips en aprovechar la flexibilización de las normas de financiamiento de la Unión Europea para productores de componentes críticos. Europa busca una mayor independencia de los fabricantes asiáticos. Intel también tiene planes de establecer nuevas instalaciones en Polonia y en Francia. Y vamos a conocer más detalles sobre este asunto. Ampliamos con José David Navarro allá en la Bolsa de Frankfurt. José, muy buenas tardes. Esos casi 10.000 millones de euros en subvenciones no era lo que inicialmente estaba previsto. El gobierno alemán ha tenido que ofrecer más dinero a Intel para que apostara por Alemania. ¿Por qué? Hola Rosa, ¿qué tal? Pues sí, los costos por parte de Alemania se han elevado. En principio las subvenciones tendrían que rondar los 6.800 millones de euros y finalmente han acabado siendo, como adelantabais, casi 10.000, en concreto 9.900 millones de euros. El proyecto debía comenzar en el primer semestre del 2023, es decir, la construcción, pero Intel, la empresa norteamericana, empezó a pedir más dinero, más ayuda al gobierno alemán por los costes energéticos, por la inflación que encarecía los productos y porque la maquinaria acabó siendo más cara. Finalmente se ha negociado, como estamos hablando, ese aumento de la parte de la ayuda alemana, pero también hay que decir que Intel ha casi duplicado también la inversión que va a hacer, pasando de los 17.000 millones de euros a los 30.000 millones de euros en el cómputo general del proyecto. La subvención, eso sí, del gobierno alemán representa 1/3 del proyecto total, que incluiría 2 factorías para la fabricación de chips y un polígono, un centro colindante donde, Rosa, se asentarían los proveedores de piezas necesarias para este proyecto. Y aunque las ayudas en principio deberían servir para que Alemania tenga un suministro más seguro de chips, el acuerdo con Intel está generando críticas en el sector económico alemán. Cuéntanos por qué. Sí, críticas por parte del sector económico alemán, Rosa. Algunos dicen que puede sentar un precedente peligroso si ahora todas las empresas internacionales van a exigir del gobierno alemán más y más dinero para sentarse en un país, bueno, como saben, donde los costos laborales son más altos y aunque los precios de la energía han bajado, siguen siendo menos competitivos que en otros países. El vicepresidente, por ejemplo, del Instituto de Investigaciones Económicas de Halle, uno de los institutos económicos de aquí,
aquí del país, hablaba de que el genio tiene que volver a la lámpara, tiene que volver a la botella, ¿no? Este es el problema que se ha generado ahora, y tampoco es verdad que los economistas no saben todos los detalles de este nuevo proyecto. Algunos se preguntan, por ejemplo, qué condiciones va a acarrear que Alemania haya dado tanto dinero. Si, por ejemplo, en el caso de una crisis de desabastecimiento de chips, pues Alemania tendría prioridad, o si, Rosa, el peligro de que una vez que se acaben las subvenciones, pues la empresa podría plantearse incluso irse. Interesantes reflexiones. Muchísimas gracias, como siempre, por el análisis, José David. El Salón Aeronáutico de París, en Francia, arrancó este lunes con un contrato sin precedentes en la historia de la aviación comercial. La aerolínea india de bajo costo IndiGo anunció un pedido récord de 500 aviones a Airbus de la familia A320 por un valor de catálogo de 55.000 millones de dólares. Los organizadores del Salón de Aviación han anunciado el evento bianual como la Feria de la Recuperación, después de que el sector quedara devastado por los efectos del coronavirus y la feria se cancelara en 2021. La edición de este año se centra en el sector de aviones militares impulsado por la guerra en Ucrania y también en mejorar la imagen de esta industria respecto a su huella de carbono. Y para terminar, otras notas económicas en formato breve. El gobierno italiano confirmó que intervendrá en el gigante automovilístico Pirelli para limitar el acceso del grupo accionista chino CNRC. La estatal china Sinochem, que actualmente posee el 37% de la empresa italiana, quería aumentar su participación en Pirelli, con sede en Milán. Según la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, la decisión se tomó para salvaguardar la independencia del fabricante de neumáticos italiano. La Unión Europea y Kenia firmaron el lunes un acuerdo comercial para estrechar los lazos económicos bilaterales. El acuerdo dará a Kenia acceso libre de aranceles al bloque, su mayor socio comercial. Actualmente, el país africano destina una quinta parte de sus exportaciones a la Unión Europea, principalmente productos agrícolas como té, café y flores. Y con esto ponemos punto final al segmento de Economía. Gracias por acompañarnos y hasta una próxima ocasión.